bendiga. Dios te bendiga, qué bueno verte en la casa del Señor. Estamos en el mejor lugar. Quiero que podamos abrir la Biblia, Mateo 20, del 26 al 28. Decí conmigo el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos escucharon el Evangelio? ¿Cuántos son evangélicos? Decí conmigo el Evangelio de Cristo. Decirle, codearlo al que está a tu lado y decirle el Evangelio de Cristo. El Evangelio no es de un hombre, no es de un pastor, el Evangelio no es una doctrina, el Evangelio es Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo 20, 26, versión NBI dice, pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Decí conmigo, por muchos. Acá me está diciendo la palabra de Dios que el reino del Señor es el reino del revés. ¿Sí? Siempre decimos, mirá qué importante el que está en el trono, qué importante el que se sienta a la cabeza de la mesa, pero el Señor está diciendo que el más importante es el que sirve. ¿Cuántos servidores del Señor hay en esta mañana? Levanta tu mano por fe, si no servís, decir por qué voy a servir. Y creemos que el Señor es el que empezó la obra en tu vida, que el mismo Señor es el que la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Dice servidor, cuando el Señor usa esta palabra, servidor es quien dedica su vida a hacer la voluntad de Dios y ayudar al prójimo. Un servidor es el que se dedica, yo estoy conmigo, a lo que le interesa al Señor. Dice que Jesús en un momento se perdió. ¿Cuántos son padres se le perdió un chico alguna vez en un evento? Dice cuando vamos, dice, no te muevas de acá en un recital. Y vos decís, bueno, se me perdió el nene. ¿Viste? ¿A alguno le pasó alguna vez? Yo iba a recitales y veía mamás que se ataban a su cinturón una correita con los chicos. Y yo digo, mirá qué loca. Después cuando fui mi mamá me di cuenta por qué lo hacían. Porque los chicos se escapan, se pierden. Dice que Jesús se perdió de la vista de los papás. Y no se perdió un rato, se perdió más de un día. Y dice que los padres lo retaron, dice, che, te buscamos por todos lados. Dice que él estaba ahí y los maestros se quedaban impresionados con lo que ahí. Dice que él escuchaba también la palabra de Dios, se quedó ahí con los sabios. Y dice que María y José lo retaron. ¿Cuántos son padres que retan a los hijos? ¿Viste? A veces retamos, tenemos que corregir. Pero dice la palabra de Dios que Jesús dijo, en los negocios de mi padre tengo que estar. Y cuando habla de negocio, no habla de empresa, porque muchas veces escuché esta palabra en boca de pastores y decimos los negocios como la empresa de Cristo. La iglesia no es la empresa de Cristo, decimos conmigo, la iglesia no es la empresa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Porque a veces repetimos cosas que escuchamos que no están en la palabra de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando yo entiendo y comprendo el cuerpo de Cristo, cuando yo entiendo cuando Jesús dice los negocios de mi papá, es la voluntad de mi papá, es lo que le interesa, habla de un interés, y no de económico, habla de un interés por el amor de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el servidor es quien da su vida y hace la voluntad de Dios y ayuda al prójimo. Decí conmigo, humildad. Repetí conmigo, humildad, más amor, igual entrega. Cuando uno tiene humildad, cuando uno tiene amor, uno se entrega. Hermano, no hay forma de amar a Dios y no servirlo. Podemos servir a Dios sin amarlo. ¿Sabías eso? Hay gente que predica, que profetiza, que limpia la iglesia, que canta, que toca un instrumento, sin amar a Dios. Pero hay gente que ama a Dios y es imposible que haya alguien que ame a Dios y no le sirva. Vos podés ver gente que sirve a Dios sin amarlo a Dios, sin buscarlo, sin tener comunión con Dios, viviendo una apariencia, un evangelio para afuera. Pero el evangelio de Cristo, el que está en nuestro corazón, nos hace amarlo a Él y por consecuencia lo tengo que servir.
¿Cuántos se querían quedar un rato más en la cama hoy? Levanten la mano, sean sinceros. ¿Pero qué te trae acá? El hambre del Señor, el decir, tengo que estar, yo quiero aprender, tengo hambre del Señor. Obvio que la cama está calentita, más en invierno. Yo digo, el culto de los domingos a la mañana es para valientes que en invierno. En verano es más fácil. Pero venimos porque tenemos hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre del Señor? Recién participamos Santa Cena es comunión. Y si cada vez que beban de esta copa y coman este pan, van a anunciar mi venida. Le estamos diciendo, Señor, vení. Cada vez que vos participás Santa Cena, vos le estás diciendo, Señor, ven. Decí conmigo, Señor, ven. Las últimas palabras en el Apocalipsis dice, ven. Ven. Juan dice, ven. Hermanos, tenemos que entender que el Evangelio de Cristo no son palabras que se repiten. El Evangelio no le pertenece a un hombre. El Evangelio no le pertenece acá al ministerio mío para él. El Evangelio es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el máximo ejemplo de obediencia y de servicio. Juan 13, del 4 al 11, los que están tomando nota, dice que Jesús lavó los pies de los discípulos. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Vamos a leer Juan 13, del 4 al 11. Dice, así que se levantó de la mesa y se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón, Pedro, dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes esto, lo que estoy haciendo. Respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me vas a lavar los pies. Jesús contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Hasta ahí. ¿Sabes por qué el Señor dice, ustedes están limpios, pero aunque no todos? Entre esos 12, ¿quién estaban? Dama, te pedí algo, por favor. El que está de cumpleaños, Dama, pero igual la mandamos. Dijo, ustedes están limpios, pero no todos. Haciendo referencia a uno, a Judas. Porque había uno que había estado caminando con él, viendo los milagros, pero no estaba viviendo el Evangelio en lo más profundo de su ser. Dice que el Señor se sacó el manto y se ciñó una toalla, se la ató a la cintura. No te voy a sacar la que nada, los dos sabemos que mi hijo, otra lo que queda. Acá. Dice que el Señor se sacó el manto. ¿Qué es el manto? ¿Qué es el manto? El manto es, siempre se el manto. Yo veo a pastores, ay, mirame el manto, ¿viste? El manto, podemos representar la misión. El manto es la posición, los títulos. Dice que él se sacó el manto. Siendo el Hijo de Dios, dijo, se despojó. Dice, se despojó. Dice, no se quedó algo con él, no se aferró al trono. Dice que él se hizo hombre y se hizo, decir conmigo, obediente. ¿Obediente hasta cuándo? Hasta la muerte y la muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ser obedientes? ¿Cuánto nos cuesta soltar el manto? Dice que Jesús se sacó el manto. Dice que agarró, decís conmigo, la toalla. ¿Se acuerdan cuando era la pastora de predicación de la toalla? La toalla, dice que se la ató a la cintura. El Señor le estaba dando un ejemplo y dice, ahora me están entendiendo lo que hago. Pero el Evangelio consiste en lavar pies.
Dice que el Señor le dice a Pedro, te tengo que lavar los pies. Pero ¿cómo me vas a lavar? Con este poder. Y sí, pero no va a poder todo. Acá arriba. Entonces, dice que le lavó los pies. Y con la toalla que hacía, decimos que lo estaba secando. Y Pedro dice, primero no entiendo, ¿por qué vos me vas a lavar los pies? Y decía, mirá que si no te lavo los pies no vas a estar conmigo. No vas a tener parte conmigo, no vas a compartir conmigo. Jesús estaba con ¿a dónde iba Jesús? A la cruz. No vas a tener parte conmigo en la cruz. Y después de la cruz que venía, la victoria, la eternidad. Y dijo, si vos no te lavas, no vas a estar conmigo. Tenés que lavarte los pies. Y Pedro dice, bueno, entonces sí, bañame. Ya se quiso poner como un bebé. Yo quiero estar como bañando y todo. Y Jesús dijo, vos tenés que entender algo. Cuando te lavas los pies, estás todo el día. Dice que con la toalla le seco los pies. Cuando yo entiendo que este evangelio se trata de lavar pies, cuando este evangelio se trata, ¿por qué los pies? ¿Por qué los pies? Dice, cuando vos tenés los pies, dice el Señor, Salmo 119, 105, la palabra de Dios dice esto, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quién alumbra nuestros pies? La palabra de Dios. Romanos 10:15, la versión, la Biblia de las Américas, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Decí conmigo, el Evangelio del bien. El Evangelio, hermano, no es para acusar a nadie. El Evangelio no es para juzgar a nadie. El Evangelio no es para creerse más que otro. El Evangelio de Cristo, decí conmigo, es para lavar los pies. El Evangelio es para ponerme yo al servicio de los demás. No me pongo por delante, yo me pongo al servicio de los demás. Entiendo que el que quiere ser el mayor dice, ¿qué tiene que ser? Esclavo de todo. Y si yo te digo que tiene que ser un esclavo de Cristo, muchos lo toman como chocante, ¿verdad? ¿Y por qué un esclavo?